Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Hoy en Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, estaremos hablando sobre cómo es narrado nuestro conflicto armado y la memoria histórica a través de diferentes propuestas audiovisuales que nos ayudan a reflexionar sobre el pasado, presente y futuro. Bienvenidos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Teleantioquia. De parte del Comité Defensor del Televidente, pues hablaremos de una temática más que necesaria, sumamente pertinente frente al conflicto armado y las narrativas que se construyen en función del relato de estas realidades y complejidades. Colombia somos muy violentos y eso pues es que las noticias son prácticamente violencia. Entiendo que los medios han mostrado la realidad del conflicto, como ha sido el trasegar de esa violencia en el país. Muchas veces el conflicto de esos dicen, vea, es que ocurre el conflicto por esto y esto, para poder ocultarle a los antisociales. No, muéstrenlo como es. Yo creo que no muestran toda la historia, muestran lo que les conviene. Buscando contar de manera creativa lo que nos pasó, Teleantioquia emite la miniserie La Verdad del Otro, una propuesta en la que intervienen niños y jóvenes, quienes en cada capítulo narran las historias desde su mirada. La televisión pública debe tener el compromiso de mostrar la realidad de nuestro conflicto de manera responsable y a la vez creativa, así como también mostrar los avances que se van teniendo para lograr la paz y la reconciliación. La casa a la que nunca nos permitieron regresar. Prohibido volver solo por ayudar a otros. Sí volvimos al campo, pero nunca a nuestra casa. Esta serie se llama La Verdad del Otro, con la palabra verdad al principio. Una palabra que a veces es difícil, porque en los ejercicios de periodismo siempre han dicho, bueno, no, la verdad es tan difícil de definir. O sea, nosotros podemos hablar mucho de lo que es una mentira, o definir una mentira, pero una verdad nos cuesta. Y este proyecto tiene una apuesta por eso, porque creo que esta sociedad necesita preguntarse más sobre lo que es verdad y sobre lo que son verdades amañadas o lo que son mentiras piadosas en medio de la realidad y del conflicto que vivimos. El espacio se convierte en lugar cuando adquiere significado para nosotros. Yo me vinculé al proyecto de los documentales de La Verdad del Otro, gracias al trabajo que venía haciendo con el semillero pues desde varios años atrás, que veníamos haciendo talleres, veníamos haciendo filminutos, y llega un momento en que se nos da la oportunidad de grabar ese documental, y pues la verdad me emocionó mucho como que la profesora me tomara en cuenta para ser el protagonista de uno de los capítulos, ya que esto significa ser partícipe de esa transformación, precisamente ese cambio que busca el colegio, ya que el colegio también se ha venido transformando, ha cambiado bastante y ya no es solo como esa academia y eso de aprender puros datos, sino que también es enseñar a vivir en comunidad. En la investigación nos empezamos a acercar que no solamente la voz de los victimarios es esa otra voz negada, también está de las víctimas que no se consideran víctimas y la de los niños. En los informes de memoria histórica aparece que regularmente la voz de los niños no es escuchada. O sea, la historia de un niño víctima la cuenta el papá o la cuenta ese niño cuando ya es adulto, pero la voz de los niños como tal no aparece. Y nos encontramos, tuvimos un encuentro afortunado que fue el del Semillero de Paz, Voces y Relatos. Es un semillero muy particular porque hay una profesora que hace ese trabajo de identificar a los niños víctimas de su colegio y escucha sus voces, escucha sus relatos en la manera como ellos se expresan. Miguel, ¿tú qué ves? Pues yo veo una imagen que simboliza prohibido volver al hogar. Hay muchísimas ganancias, pero la más importante es que el trabajo del documental ha tomado de una manera gráfica el relato de un niño.
y convierte este relato en una pieza audiovisual que puede ser vista y comprendida por un adulto, pero también comprendida por un niño, sin ser agresiva. ¿Qué tal si Miguel lo hace con música? ¿Qué opinas, Miguel? ¿Crees que podrías componer algo para Jefferson? Me gustó mucho ese proceso de la grabación del documental, ya que hubo varias tomas, algunas en mi casa, incluso contamos con la ayuda un poco de mi abuela, de amigos míos, y fue como eso, de que las tomas fueron bastante naturales, considero yo. Fueron conversaciones, fue como lo que se hace en el semillero, fue de prestar mi voz a una víctima, a un niño víctima del conflicto armado. ¿Qué es lo que hacemos? Tratar de reparar simbólicamente prestando nuestras voces. Y el día del desplazamiento fue un día mucha lluvia, entonces era imposible caminar por el pantano. La estructura que nosotros diseñamos, la diseñamos a partir de la metodología experiencial y diseñamos una estructura que tiene 3 pasos. El primer paso es sentir, el segundo es pensar y el tercer paso es transformar. Sentir y pensar para transformar. Entonces, siempre que se aborda un tema, ese tema debe llevar esos 3 momentos. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado los empoderamientos pacifistas, hemos trabajado teoría sobre conflicto, ¿cierto? Entonces, mientras hablamos de teoría, entonces se habla de derecho internacional humanitario, por ejemplo, se habla de las clases de violencia, entonces se conversa y se trabaja sobre qué es la violencia estructural, qué es la violencia cultural, qué es la violencia directa, cómo cada una de esas 3 violencias se relaciona, pero al mismo tiempo entonces qué es la paz directa, qué es la paz estructural y qué es la paz cultural y cómo nosotros podemos hacerla posible y cómo podemos identificar también la violencia estructural, ¿cierto? Cómo se identifica y cómo se hace posible la paz. Las 3 historias que contamos en los 3 capítulos de La verdad del otro, las historias de los niños que fueron víctimas del conflicto armado, son historias del campo. Son historias que ellos relatan con alguna ingenuidad, también siente uno mucha resiliencia en esos relatos. Y creo que son historias que necesitamos conocer todos, porque aunque fueron unos hechos muy particulares, hacen parte de todo este conflicto que permea y que influencia y que nos identifica a todos. Cuando nosotros llegamos acá a Medellín, nosotros no sabíamos qué hacer, para dónde coger. El relato me produjo una sensación de querer reflexionar más, de querer entender más, de querer investigar más, de querer transformar más, porque esos relatos nos ayudan a entender que cada persona dentro del conflicto armado tiene sus memorias, tiene esa historia de victimización, que unas son diferentes a otras y que hay ahí un sufrimiento, hay que tener un sentido de empatía por esas personas. Entonces yo creo que las personas que escuchen ese relato también puede que se sientan así, puede que se sensibilicen ante esa historia contada por ese niño. El relato, como ellos lo presentan en el formato audiovisual, le permite al niño y al adulto entender que hay un proceso de desplazamiento, que hay un proceso de violencia, que hay un proceso de conflicto, sin tener que mencionar las palabras violencia, sangre, muerte, no se mencionan. La música trae un proceso de nostalgia, ¿cierto? Es increíble cómo la música dentro del documental transmite las imágenes. Pero lo más fuerte que me parece es como toda la parte de animación, porque la animación ha transformado el relato tan agresivo y tan violento para que un niño pueda comprenderlo. Yo soy desplazado de Anorí. Ayudamos con comida a unos señores que nos dijeron que llevaron 3 días caminando, nos dio pesar y les colaboramos. Y al día siguiente empezaron a llegar las amenazas por parte de... El conflicto armado en Colombia ha sido un fenómeno que ha generado muchos daños, y que es necesario reflexionar acerca de él para no repetirlo. Es algo necesario de implementar en la escuela, esa reflexión, ese análisis acerca de todos esos procesos, de cada forma de violencia, cada forma de victimización, para poder repararlo y no repetirlo.
En esta emisión estamos reflexionando sobre cómo el audiovisual, a través de diferentes formatos, se convierte en un testigo que nos permite preservar la memoria, pero también motivar el análisis para que construyamos y definamos juntos un camino diferente. En el caso específico de la reconstrucción de la memoria y la historia en el marco del conflicto armado colombiano, es la herramienta audiovisual en sus diferentes formatos representa y constituye para la memoria y la memoria histórica y la historia misma del país una herramienta fundamental, pues obviamente para seguir contando y reconstruyendo la memoria, precisamente combatiendo lo que es el olvido. El conflicto armado tiene un montón de, digamos, de formas de verlo, desde el dolor, desde la política, desde la crisis social, desde el problema económico. Pasa que en Colombia tiene muchas dimensiones y lo que hace también la antropología es como tratar de entenderlo así, multidimensionalmente. Yo lo que he hecho es acercarme al conflicto armado más desde el lugar del dolor, independiente si viene de víctimas, victimarios o sociedad civil, porque siento que ahí es donde hay que también trabajar en la reparación, como en cuáles son esas heridas compartidas que como sociedad tenemos y también individualmente qué es lo que hemos perdido. Ver el conflicto a través del cine implica tratar de leerlo ya mediado por unas personas que han hecho esa película, que buscan sobre todo que la relación con el público sea una relación de comprensión, sea una relación empática, sea una relación que genere como una conexión humana, ¿cierto? Es muy diferente cuando tú ves un asesinato, un atraco mientras caminas en una ciudad a cuando te lo cuenta un artista, porque pues, tenemos que tener en cuenta como que el cine tiene el filtro del artista, es decir, el filtro de la belleza o de la estética más bien. Entonces lo que nosotros hacemos como cineastas es encontrar como la poesía visual de las cosas que suceden, por ejemplo, en la guerra, y tratar de que eso llegue a la gente de una manera que no solo informe sobre lo que está pasando, sino que conmueva. Entonces, cuando tú compartes lo que ha pasado en Colombia en torno al conflicto, pensando es en eso, en que el arte también es una forma de comprender y sanar, o de comprender y dimensionar las cosas desde el color, desde el olor, desde la emoción, desde el ritmo, tu forma de leer ese acontecimiento cambia. Cantamos por tradición, cantamos por dolor. En Colombia se han hecho diferentes ejercicios para abordar el problema del conflicto armado. Entonces, en el nivel de la comprensión, hay muchas películas que se la juegan por narrar acontecimientos. Entonces, ¿qué pasó en El Salado? ¿Qué pasó en la historia de un secuestro? ¿Qué pasó en la historia de una masacre? Entonces, brindan, digamos, a las personas un nivel de comprensión sobre lo que nos ha sucedido, a quiénes les pasó, dónde pasó, qué fue lo que pasó. Entonces, eso es importante porque nuestra guerra necesita ser documentada para poder entender qué nos ha sucedido y que esas cosas nos den lecciones para evitar que vuelvan a pasar. Entender, por ejemplo, a quiénes les ha pasado más, cómo es el dolor de las mujeres o el de los niños. Esas cosas no están, digamos, sí están en muchos libros, pero cuando tú las ves a través del cine, hay un enlace humano ahí, hay una sonrisa, hay una mirada, hay un llanto que te convoca como unas emociones digamos que generan más conexión entre el espectador y lo que sucede. También hay como unos niveles del cine que permiten es como una sanación. ¿A qué me refiero con eso? Como que hay un cine que además de brindarte información, te está contando formas en que la gente ha superado esas crisis, ha superado esos dolores, y en esa medida es como si te dicen, tú estás enfermo, mira, este es el medicamento. Entonces tú puedes empezar a encontrar cómo hay un colectivo de mujeres que empiezan a cantarle a la guerra que les ha pasado y que esas canciones les permiten de alguna manera aliviar su corazón, entender su pena, acompañar a los familiares, cosas así.
Y en el nivel de la armonización es porque yo creo que el cine y en general las artes ha permitido no solo sanar, sino incluso reconciliarse y perdonar, porque han trazado como rutas para decir, bueno, esto ya pasó, lo que sigue, nuestro futuro, nuestra expectativa de vida es esta. Y eso también está en las experiencias estéticas de la gente, cuando tú ves que entonces un grupo de mujeres que nunca se hablaba, pero después de una masacre, se unen para hacer canciones y ahí empieza como a florecer otra cosa en la comunidad, con la unión de las personas, con componer canciones juntas, o poner eso pues como a lo público, eso es muy poderoso. Considero como que el cine colombiano cada vez tiene que estar más comprometido con la construcción de la paz y la reconciliación. No, las películas, digamos, por sí solas no generan todo esto. Hay que ayudarles mucho en la difusión, en que estén en salas de cine, en llevarlas a colegios, a museos, a bibliotecas, a espacios comunitarios. Y esa es una labor que viene después de hacer la película y que en Colombia es a veces muy difícil y por eso no pasa por eso pasa que dejamos de ver muchas cosas muy especiales que se hacen y es porque llegar a los públicos es muy complicado. En regiones alejadas del departamento de Antioquia existen jóvenes realizadores que le apuestan al formato audiovisual para contar las historias de sus propios territorios. En el municipio del Bagre, un colectivo de jóvenes vive con la pasión de contar historias, lo que les ha servido para apartarse del conflicto armado. Cuando un joven o una joven decide empezar a hacer sus contenidos audiovisuales, o sea, que empiezan a pensarse creativamente en mostrar el territorio y empiezan a usar la ciencia, la tecnología y la innovación, incluso la tecnología, celulares, cámaras e incluso computadores, empiezan a ganar mucha más visibilización. Entonces empiezan a ser más vistos por toda una comunidad, pero no vistos desde la perspectiva de grupo armado o de violencia, sino vistos como ese que está haciendo una transformación en el territorio. Lo que hemos hecho más que todo ha sido crear contenido sobre la sensibilización y la mitigación del trabajo infantil. Sabemos que obviamente esto también ayuda a que el conflicto baje, ya que sabemos que una de las peores formas de trabajo infantil es el reclutamiento forzado de los niños, jóvenes y adolescentes de nuestro municipio. Entonces, sensibilizando, sabemos que podemos ayudar a mostrar una problemática, pero más que eso podemos mostrar las diferentes soluciones que existen para esto. Lo audiovisual tiene una importancia muy grande en todos los procesos de paz, en los procesos juveniles y en cualquier cosa que nosotros hagamos como sociedad. Sabemos que mediante lo audiovisual podemos plasmar nuestro pensamiento, podemos crear una memoria y así tratar de que aquellas cosas que sucedieron en nuestro pasado, en nuestra sociedad, no se repitan. Es una forma de dejar un legado y poder enseñarle a las personas que podemos ser un mejor país, podemos ayudarnos mutuamente y que mediante el mundo audiovisual podemos dejar una gran huella. Hablar de la DUMóvil es algo muy grato para mí. Hice parte justamente este año y fue algo increíble, una experiencia inigualable. Había conocido la DUMóvil por varias personas, incluida mi novia y también un amigo que había participado en ella. Participar en la DUMóvil creo que nos cambia la vida, creo que nos da motivos para seguir trabajando en la parte audiovisual, nos ayuda como jóvenes a entender un poquito de lo que se hace en la televisión, cómo es la televisión, cómo se trabaja y para qué sirve. Lo que más me ha gustado del mundo audiovisual es el crear videos, hacer cortometrajes y todo esto, para en serio poder plasmar el pensamiento que nosotros tenemos de nuestra comunidad. No solamente aquella parte mala, sino también la parte buena, dejar un legado, poder mostrarle al mundo que somos más que guerra, que somos más que violencia, poder mostrar que los jóvenes somos una increíble fuerza, que unidos somos capaces de cualquier cosa y de ir borrando esos estigmas que nos han puesto. El audiovisual como diversos lenguajes creo que sí ha valido para muchas organizaciones, colectivos y demás grupos ciudadanos interesados en diversidad de temas. En ese recuento de situaciones, acontecimientos, creo que eso es lo que le permite a cualquier grupo de personas, cualquier grupo humano, no solamente pues sostener la memoria, sino que a partir de esos, como de esos vestigios o de esas huellas, seguir construyendo e incluso reconstruyendo la misma historia y la misma memoria.
nosotros internamente nos preguntamos mucho cómo íbamos a ser capaces de darle sentido a un trabajo de investigación tan exhaustivo, pues involucró testimonios de 30.000 personas. Eso es un trabajo demasiado amplio que hoy queda consignado en 10 tomos del informe final, y el tomo más pequeñito tiene 400 o 450 páginas. Entonces, cuando tienes eso entre manos, cuando sabes que no quieres que eso se convierta en un documento académico o que se quede guardado en la biblioteca, sino que sirva para que tomemos conciencia sobre lo que nos pasó y para que nos comprometamos, para que no se vuelva a repetir, pues tienes que tomar decisiones en esa narrativa. Y nosotros queríamos hacer una narrativa que conmoviera, que llevara a las personas a preguntarse un poco cuál es mi lugar ahí. Si yo no hice parte de eso, ¿qué debe pasar conmigo cuando yo oiga esa historia? ¿Cómo hago para no seguirme haciendo ni el sordo, ni el mudo, ni el ciego frente a lo que ha pasado? Y para generar realmente esa conmoción necesitábamos reflejar un poco esas historias. Historias que desde el comienzo concebimos no como historias de buenos y malos, nos alejamos de esa narrativa. Son historias con matices, son historias que tienen blancos y negros, que tienen contextos muy complejos, contextos que no se explican de una sola manera. Y el audiovisual da esa riqueza, que hablen los protagonistas, pero que también podamos dar un contexto más amplio de lo que sucedía en ese momento, que hablemos de las motivaciones, que hablemos de los territorios. Entonces es también muy enriquecedor, por ejemplo, cuando ves que mucho de este material audiovisual también te permite conocer Colombia, o particularmente Antioquia, pues te permite meterte en la Antioquia profunda, conocer lugares que ni siquiera sabíamos que estábamos, que tristemente los hemos conocido pues porque han sucedido hechos muy duros y muy dolorosos, pero también hemos descubierto que en esos lugares donde han sucedido las principales tragedias que han pasado en nuestro departamento y en el país, también han florecido las principales acciones de resiliencia y de reconciliación, y eso también nos da un tono de esperanza. Entonces tenemos documentales, tenemos entrevistas en profundidad, tenemos testimonios, hemos pasado también por series web, por podcast, hemos, mejor dicho, hecho muchísima combinación de formatos precisamente para llegar a públicos muy diferentes. Desde el Comité Defensor del Televidente hacemos un llamado muy cordial a todo el pueblo antioqueño, a las diversas comunidades que habitan en el territorio, para que manifiesten sus diversas inquietudes, sus comentarios, sus apreciaciones, que cada vez más entiendan que desde el mismo Comité Defensor del Televidente es un espacio muy propio de ellos, donde tratamos cada vez más de escucharlos y amplificar sus voces. Así que no olviden que sus diferentes comentarios, apreciaciones y diversidad de expresiones que ustedes consideren que sean necesarios y pertinentes ser abordados desde el Comité de Defensor del Televidente, pues estaremos muy atentos de recibirlos. Aportar en la construcción de valores, tener una programación sana y familiar y conectar con las audiencias alrededor de los buenos propósitos debe ser uno de los roles primordiales de la televisión pública. Recuerden que sus comentarios y sugerencias son muy importantes, así que esperamos nos sigan escribiendo al correo defensor@teleantioquia.com.co. Esto es Saberte Ver, para ver la televisión con otros ojos. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.